Las armas de fuego son instrumentos de diversas formas, tamaños, cuyo objetivo es lanzar proyectiles de manera violenta por la explosión interna de una carga de pólvora a través de un cilindro metálico. Se denominan armas de fuego porque a partir del caño del arma se emite una llamarada de fuego por este lado. Es por eso que se las caracteriza como armas de fuego. Cuando hablamos de la clasificación, hablamos específicamente de que existe una variedad de clasificaciones de acuerdo al autor, porque estas pueden ser por su longitud, o sea, por su tamaño, que pueden ser largas o pueden ser cortas, pueden ser por la forma de cargarse, por la forma de su trayectoria, pueden ser por su peso, que podemos estar hablando de las portátiles, de las armas pesadas, podemos hablar de la forma del cañón o la parte de adentro del cañón, que pueden ser lisas o pueden ser rayadas o estriadas, si ustedes quieren decir. Una nomenclatura o una clasificación que es muy interesante y que creo que la mayoría de nosotros la conoce, es de acuerdo al calibre, porque hablamos de pequeño, mediano y gran calibre. También cuando hablamos de las armas de fuego, hablamos específicamente de las armas portátiles, ¿sí? Su nombre ya lo dice, armas portátiles, aquellas armas en las cuales se puede transportar de un lugar a otro sin mucha dificultad. Aquí dentro de las armas portátiles hablamos de las armas de tipo manual, hablamos de los rifles, de las escopetas y podemos llegar hasta las ametralladoras, que todavía pueden ser transportadas por una persona, ¿no? Se pueden mover de un lugar a otro. Cuando hablamos de las armas manuales, son aquellas que se pueden activar mediante las manos y pueden tener un proyectil único. ¿Qué quiere decir? Aquellas que pueden disparar un solo proyectil en un determinado tiempo. Dentro de estas tenemos las pistolas o rifles de aire, hablamos de los revólveres y hablamos de las pistolas en específico cuando hablamos de armas de un proyectil único. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un revólver y una pistola? Que la mayoría de las personas se pregunta. La única diferencia en que los revólveres tienen un tambor giratorio en el cual cada vez que se acciona la palanca de acción, o más conocida como el gatillo, este va a empezar a girar. En cambio, las pistolas tienen un mecanismo de reserva, ¿no? Que normalmente es en la parte del asa o del mango, que se denomina caserina, en la cual tiene un reservorio de los proyectiles o de la munición que va a ir a introducirse dentro del arma para que la carga sea continua. Otra de las armas de tipo manual y que se pueden movilizar de uno a otro lado son los fusiles de asalto. Creo que el más conocido es la AK-47 de fabricación rusa, desde el año de 1949 aproximadamente que está dentro de vigencia, y que gracias a las películas y gracias a Hollywood nosotros conocemos mucho esta arma, porque son las más utilizadas en el tipo de acciones bélicas que requieran mucha movilidad. Cuando hablamos de armas manuales, que se pueden accionar manualmente, pero que son de proyectil múltiple, estamos hablando que en un disparo pueden, o en una sola acción pueden eliminar o expulsar varios proyectiles. Dentro de ellos los más conocidos están las escopetas, ¿no? En las cuales pueden ser de una o dos caños metálicos, y lo que hacen estas son botar proyectiles múltiples en forma de perdigones. Por eso es que hablamos de proyectiles múltiples, porque no solamente puede ser uno el que puede ser expulsado, sino son varios. Aquí también pueden entrar, o dentro de esta denominación, las subametralladoras o las ametralladoras. Cuando hablamos del calibre, la mayoría
creen que se refiere al tamaño del proyectil o el tamaño de la bala o de la munición. Pero cuando hablamos de calibre estamos hablando específicamente del tamaño que existe o de la dimensión que existe por la parte interna de los proyectiles entre cada campo. Entonces la distancia que existe entre un campo y otro es el que determina el calibre. En pocas palabras, el diámetro del proyectil utilizado. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hay un calibre nominal, que lo que se va a hacer es verificar el diámetro del proyectil y el tamaño de lo que significa el casquillo. Cuando hablamos de calibre en armas de proyectil múltiple, estamos hablando específicamente de las escopetas. Pero ¿cómo se determina el calibre en las armas de proyectil múltiple? Simple y llanamente determinando cuántos perdigones yo puedo realizar con una libra de plomo. Entonces, si yo puedo realizar 12 perdigones con esa libra de plomo, puedo decir que el calibre es de 12, ¿sí? Pero si yo hago unas 16 esferas de plomo con esa misma libra, puedo decir que el calibre es de 16. Entonces, la potencia y el calibre se va a determinar en base a cuántos perdigones yo puedo sacar en una libra de plomo. Eso quiere decir que las armas de proyectil múltiple, en este caso las escopetas, ¿sí?, mientras menor es el calibre, mayor es el diámetro del proyectil. A diferencia de las armas de proyectil único, que mientras más diámetro tenga, mayor es el calibre. Ahora, ¿cómo se determina o cuál es la nomenclatura de el calibre en las escopetas? Se los determina con el término gauge o con las letras GA.